Diputado Albornoz, diputado Alicegui, diputado Allende, diputado Almada, diputado Almará, diputada Almirón, diputada Angerosa, diputada Bargaña, diputado Bisogni, diputado Darrichón, diputado Federic, diputado Flores, diputado Fontaneto, diputado Jaquinchuk, diputado Lara, diputado Mendoza, diputado Monge, diputada Monjo, diputado Navarro, diputada Pros, diputada Rodríguez, diputada Romero, diputado Ruberto, diputado Rubio, diputado Schmunk, diputado Sosa, diputada Strata, diputado Ulloa, diputado Uranga, diputado Ángel Vázquez, diputado Hugo Vázquez, diputado Viale, diputado Viano, diputado Vitulo. Señor presidente, le informo que están presentes 33 señores diputados. Con la presencia de 33 señores diputados, queda abierta la 18ª sesión ordinaria del 134 periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera a la diputada María Claudia Monjo. Le damos la bienvenida a quienes nos visitan hoy, que son los alumnos y cuerpo docente del Instituto Medalla Virgen Milagrosa de la ciudad de Paraná. Por secretaría se dará lectura al acta de la 17ª sesión ordinaria. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. De no haber objeciones de los señores diputados, pedir que se omita la lectura y se dé por aprobada. Hay una moción. Aprobado. Y se encuentra también presente la escuela número 5, Centenario de San Salvador. Bienvenido a todos ellos. Por prosecretaría se le dará lectura a los asuntos de entrada. Comunicaciones oficiales. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Para pedir que se omita la lectura de las comunicaciones oficiales, para que algún diputado quiera alguna de ellas, los pida por secretaría y pedir para que se voten las peticiones del punto número 18, que es el expediente administrativo 1928, y el punto 19, el expediente administrativo 1934, se sometan a votación. Hay una moción. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Entonces se va a someter a votación las peticiones del punto 18 del expediente administrativo 1928. En consideración. Aprobado. Y el 19, expediente administrativo 1934, en consideración. Aprobado. Dictámenes de comisiones. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Es para solicitar copia de los expedientes del punto 1, 2, 8, 11 y 14. Gracias. Diputada Monjo. Copia de los puntos 5 y 15. Así será. Diputado Fontaneto. El punto 1, 2, 8 y 14. Así será. Diputado Federic tiene la palabra.
Señor presidente, para pedir copia de los expedientes 1, 6, 8 y 14. Así se hará. Dictámenes de comisiones. Expediente 19.961. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir que el expediente 19.961 sea reservado en secretaría. Queda reservado, señor diputado. Continúa la lectura. Diputado Federic tiene la palabra. La diputada Rodríguez pide copia del expediente número 8 también, señor diputado. Señor presidente. ¿Cómo no, diputado? Comunicaciones particulares. Expediente administrativo 1909. El Colegio de Profesionales de Agronomía remite a la Cámara nota referida al proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos. A sus antecedentes. Proyectos del Poder Ejecutivo. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para que los expedientes número 20.024 y 20.025, que son proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, quedan reservados en secretaría. Quedan reservados, señor diputado. Continúa la lectura de los asuntos entrados. Proyectos venidos en revisión. Expediente 20.027, proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el párrafo 13º del artículo 53 del decreto ley número 6.902, ratificado por ley número 7.504, orgánica del Poder Judicial, estableciendo una nueva estructura a la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Gualeguaychú, con la creación de la Sala 2, con competencia en materia laboral y competencia territorial en los departamentos Gualeguaychú, Gualeguay e Isla del Ibicuí. A las comisiones de Legislación General y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Proyectos de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, de acuerdo a lo acordado en la labor parlamentaria, para pedir la reserva de los proyectos de resolución unificados en los números de expedientes 20.021, 20.026, 20.030 y 20.031, y para que el resto sea reenviado a las comisiones que dice la nómina de asuntos entrados. Hay una moción del diputado Navarro. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo. Aprobado. Proyectos fuera de lista. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir el ingreso de los siguientes proyectos. El expediente número 20.032, para pedir su ingreso y su reserva en secretaría. El expediente 20.033, pedir su ingreso y su reserva en secretaría. El expediente 20.034, su ingreso y su reserva en secretaría. El expediente 20.035, su ingreso, y como es un pedido de informe y cuenta con la firma, que se hagan las comunicaciones correspondientes. El expediente 20.036, pedir su ingreso y su reserva en secretaría. El expediente 20.037, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 20.038, su ingreso y se gira a la comisión correspondiente. El expediente 20.039, su ingreso y su reserva en secretaría. El expediente 20.040, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 20.041, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 20.042, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 20.043, que es otro pedido de informe, que cuenta con las 3 firmas, pedir su ingreso y se hagan las comunicaciones correspondientes. El expediente 20.044, su ingreso y su giro a la comisión correspondiente. El expediente 20.045, su ingreso y se gira a la comisión. Hay una moción formulada por el diputado Navarro. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo. Aprobado. Se procederá según lo indicado por el diputado Navarro. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra el diputado Alicegui. Gracias, presidente. Hace muchos años leí una historia. Permítame leer, presidente, porque si no me voy a olvidar y es importante que escuchemos. Así que, con su permiso, voy a hacer
contar una historia. Hace muchos años leí esta historia que nos muestra que siempre es mejor ayudar para todos. 6 personas quedaron atrapadas en un lugar oscuro e intensamente frío. Según dice el relato, cada uno de ellos poseía un pedazo de madera, mas por falta de leña el fuego se extinguía. El primero retuvo su leño porque notó que era de color negro uno de los rostros que había alrededor del fuego, y el siguiente, al mirar al frente, vio a uno que no era de su pensamiento ideológico. Por eso fue incapaz de tomar y echar al fuego su madera. El tercero se ajustó el saco andrajoso y pensó: poner mi leño al servicio de quien tengo enfrente, que parece un rico ocioso. Y el cuarto hombre, que efectivamente era rico, meditaba en la riqueza que tenía acumulada y en cómo protegerla del hombre del saco roto, que no solo parecía pobre, sino también perezoso. En el rostro del hombre de negro se adivinaba la venganza, mientras el fuego se apagaba. Todo lo que veía en su madera era una oportunidad para herir al blanco. El último hombre de este grupo no fue la excepción, y si los demás no daban su madera, ¿por qué habría de darla a él? Al día siguiente, los bomberos encontraron a 6 personas muertas, aferradas cada uno a su trozo de madera. Los leños que apretaban sus manos congeladas fueron la prueba más evidente del egoísmo humano. No es que se hubieran muerto por el frío, ya estaban muertos por dentro. Por eso, la doctrina peronista es una creación viva, que evoluciona a base de hechos y de realizaciones, pero que no puede ser alterada ni renovada por hombres y mujeres distanciados de la realidad, y mucho menos por hombres y mujeres rutinarios, egoístas e inhumanos. La doctrina peronista no ha nacido de la vana contemplación de los hechos ni de la exaltación indebida de los méritos, sino de las posibilidades reales y de la verdadera evolución de las posibilidades. La doctrina peronista ha nacido para nuestro pueblo con el fin de prepararlo, disciplinarlo y jerarquizarlo en los valores morales, en su acción individual y colectiva en el bien de la nación. La doctrina peronista ha nacido para nuestro pueblo cuyos componentes no viven por vivir, sino que viven para mejorar la propia vida y las de los que mañana los sustituirán. El pueblo que se siente responsable como nación ante las generaciones futuras. La doctrina peronista ha nacido para nuestro pueblo como guía para hacer la superación y como fortificante para sacudir y desprenderse del lastre indeseable que mantiene el alma nacional en crisis y no dejaba elevar el nivel social de nuestro pueblo. La doctrina peronista ha nacido para nuestro pueblo, capaz de crear, que sabe ya, por dolorosa experiencia, qué significan y dónde desembocan los gobiernos sin orientación y sin principios, actuantes a ciegas por carecer de una doctrina basada en convencimiento que los guíe y les dé fuerza para actuar. Y finalmente, la doctrina peronista ha nacido porque nació el 8 de octubre de 1895 el general Juan Domingo Perón, para bien de cada uno y de todos y para bien de la patria. Muchas gracias, compañeros. Gracias, diputado. Tiene la palabra... Diputado Moon, ¿me había pedido la palabra? Tiene la palabra el diputado Roberto. En primer lugar, quiero adherir a la fecha que recordó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que es el nacimiento de Juan Domingo Perón, el 8 de octubre, como una figura trascendente en la política argentina, como una bisagra en los derechos de los trabajadores y de los argentinos, y como quien se plantó también ante los intereses del imperialismo norteamericano. También el 8 de octubre quiero conmemorar la muerte de el Che Guevara en Bolivia, como figura controvertida, pero que sin duda marcó una etapa en América Latina y
en esta América Latina que ha tratado de ser independiente de los designios de la hermana mayor, la Norteamérica, los Estados Unidos de América. Entonces, en ese sentido, tal vez 40 años después, recién empiezan a verse atisbos en América Latina de independencia, tal cual la pregonaba este argentino que murió luchando por sus ideales en Bolivia. También quiero conmemorar el 8 de octubre, el Día del Trabajador Rural. Como dirigente sindical y como argentino, muchas veces es un sector poco recordado, pero el peón rural, el trabajador rural, el que hasta hace poquito, tal cual la letra de la ley, trabajaba de sol a sol, y ahora se le han reconocido algunos derechos, como de la jornada laboral, el trabajo del día domingo, etcétera, es un actor importante en la construcción de la patria, es un actor importante y que no lo vemos en el aporte a la mesa y a la alimentación de los argentinos y del mundo. Muy importante en un país que está en condiciones de alimentar tal vez a 600 o 700 millones de habitantes de este planeta. Así que quiero recordar, como dirigente sindical, al trabajador rural el 8 de octubre, cuando se conmemora su día. Y como no vamos a tener sesión antes del 17 de octubre, en representación de mi bloque, me han pedido que haga uso de la palabra refiriéndome al 17 de octubre. El 17 de octubre, que es una fecha que está por venir y que no vamos a tener oportunidad de rendir homenaje, mis compañeros y el presidente del bloque me ha pedido que lo recuerde como un momento trascendente en la vida argentina, en la historia argentina, donde por alguna causa fue el 17 de octubre y por alguna causa los trabajadores salieron a la calle. No solo para defender a su líder preso en ese momento, Martín García, y exigir que fuera traído a la Plaza de Mayo, sino para defender sus derechos. Otros diputados han hecho uso de la palabra en otras ocasiones mencionando leyes que se habían aprobado ya por el 30, que eran leyes por ahí vacías, que no se aplicaban. A partir del 43, con la asunción de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Estado argentino toma activa participación en el cumplimiento de la legislación laboral, de los derechos de los trabajadores, de los derechos del pueblo argentino, exigiendo y laudando a favor de los trabajadores en cuanto a pago de salario, reconocimiento de vacaciones pagas, pago de aguinaldo, conformación de los primeros convenios colectivos. Por eso, esta gran manifestación en la ciudad de Buenos Aires y casi en todo el país que concurrió a la Plaza de Mayo ese 17 de octubre. No solo por una persona, sino porque la gente vio peligrar las conquistas que en esos 2 o 3 años de ejercicio fuerte de la Secretaría de Trabajo y Previsión, en manos del coronel Perón, le había hecho retornar derechos, porque éramos uno de los países más ricos, no habíamos participado en la guerra, pero la repartija era poca. O sea, excepto las empresas vinculadas al capital inglés, las que estaban vinculadas a la oligarquía terrateniente argentina, los trabajadores no tenían derechos. Si bien los trabajadores de los ferrocarriles vinculados al capital inglés, a la banca vinculada al capital inglés, al comercio, Gatti Chávez, Harrods, etcétera, vinculado al capital inglés, sí tenían su legislación laboral específica. El peón rural estaba totalmente desamparado, no había legislación que le permitiera una vivienda digna, y de alguna manera también fue un reconocimiento de los trabajadores rurales y de los trabajadores fabriles de la Argentina hacia este coronel en ese momento que había reivindicado sus derechos. Por eso, de esta manera humilde, quiero homenajear a esta fecha que es tan cara al sentimiento del pueblo argentino y en especial a nosotros, los trabajadores y los peronistas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Almará tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. La verdad, hago propia las palabras de los diputados preopinantes de este humilde bloque, recordando un aniversario del general Perón, y me alegro y felicito que vuelvan a recordarlo al general y a los símbolos del peronismo que alguna vez, después del Congreso de Lanús, negaron. Así que, orgulloso, señores diputados, ¿sí?, del oficialismo, que nuevamente recuerden a Perón. Gracias, señor presidente. Como si no se va a hacer más uso de la palabra, quedan hechos los homenajes al natalicio de el general Juan Domingo Perón, al conmemorar la muerte del Che Guevara, al peón rural en su día el 8 y al día del 17 de octubre, donde el pueblo de la nación argentina exigió la vuelta de Perón a donde tenía que estar y donde nunca se debería haber ido. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tabla. Se encuentra reservado el dictamen de las comisiones de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Legislación General y de la Banca de la Mujer, en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.961, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 26.873 de promoción y concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se va a votar el tratamiento sobre tabla, se requieren 2/3, aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 20.004, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir en forma gratuita 4 fracciones de terreno ubicados en el ejido de General Campos, distrito Yeruá, departamento Concordia, a la municipalidad. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir tratamiento sobre tabla. Se pone a consideración el tratamiento sobre tabla, se requieren 2/3 de los presentes, aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 20.005, por el cual se modifica la ley impositiva número 9.622. Sí, señor presidente, para pedir tratamiento sobre tabla. Hay una moción, presente por la afirmativa si vas a expresarlo, aprobado con los 2/3 requeridos para el caso. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 20.036, por el cual se ratifica la vigencia de la ley número 9.871, ratificada por ley número 10.009, declaración de utilidad pública de un inmueble correspondiente al casco histórico de la estancia San Eusebio, ubicado en el ejido de Maciá. Sí, señor presidente, para pedir tratamiento sobre tabla. Se va a poner a consideración, con los 2/3 de los presentes, aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.040, por el cual se crean cargos en el ámbito del Consejo General de Educación, personal de escalafón general, personal de escalafón docente y horas cátedras. Señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se pone a consideración, con los 2/3 necesarios, aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.041, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en San José, departamento Colón, formulada por la municipalidad con destino a la construcción de una escuela pública en el barrio Loma Hermosa. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción del diputado Navarro, se requieren los 2/3, aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.039, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir al Instituto del Seguro 2 inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná con destino a la construcción de un centro de convenciones, predio ferial, cultural, artístico y deportivo. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se requieren los 2/3, necesiten por la afirmativa si vas a expresarlo, aprobado. Se encuentra reservado los siguientes proyectos de resolución. Expediente número 20.021, 20.026, 20.030, 20.031, 20.032, 20.033, 20.034, 20.037 y 20.042. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, de acuerdo a lo que se acordó en la reunión de labor parlamentaria, se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y oportunamente se lo considere de igual manera. Hay una moción del diputado Navarro de tratamiento en conjunto y sobre tabla, se requieren 2/3, aprobado. En consideración los proyectos para los que se aprobó tratamiento sobre tabla.
Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Comisión de Legislación General y de Banca de la Mujer, en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.961, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 26.873 de promoción y concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna. Se pone en consideración, si no se va a hacer... el diputado Mosco tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, este es un proyecto de ley de adhesión a la promoción y concientización de la importancia de la lactancia materna. Todos sabemos que la leche es el alimento perfecto para los bebés. La leche materna exclusiva brinda al bebé todos los elementos nutritivos que éste necesita en sus primeros 6 meses de vida. Luego, acompañada de los alimentos apropiados, brinda una fuente nutritiva invalorable hasta los 2 años, ya que impide la malnutrición y posibilita que el niño se desarrolle plenamente. También es la primera inmunización para el bebé. La leche materna crea los anticuerpos y células vivas que protegen al bebé de cualquier infección de bacterias y virus. También crea un vínculo profundo entre la madre y el hijo, más allá de que este es un proceso de vinculación recíproca durante muchos años y continuo. También previene las diarreas. UNICEF estima que el abandono de la lactancia natural es factor importante en las muertes de por lo menos 1 millón de niños por año. Diputado Viale, le voy a pedir que se siente en su banca. Si bien muchos si no le más interesa el niños... tema, hacemos un cuarto intermedio, diputado. Si bien muchos más niños sobreviven a pesar de no ser amamantados, pero sufren deficiencias en su crecimiento y su desarrollo. Las leches que por ahí sustituyen a la leche materna generalmente son productos caros y lógicamente siempre los que se ven perjudicados son los más pobres, porque al no poder comprar las leches maternizadas, compran o leches comunes o esas mismas leches, pero las rebajan con mucho más agua y lógicamente el valor nutritivo es escaso y en algunos casos, valga la redundancia, es casi nulo. Bueno, la lactancia natural salva vidas de los niños. Los niños que no son amamantados corren riesgo de muerte entre 10 y 15 veces mayor durante los primeros 3 o 4 meses de vida. Y lo que decía recién, entre las poblaciones pobres del mundo, la morbilidad infantil va en aumento como resultado directo del amamantamiento a biberón. Bueno, los méritos de la lactancia natural son incuestionables y creo que es un camino a seguir claro y que desde el Estado debemos brindar todo el apoyo y toda la promoción para que esto sea así y que tengamos niños saludables. La lactancia es algo que está en la casa, no se digamos, está en la madre, no necesita ningún otro gasto y bueno, creo que es la mejor manera de amamantar a los niños, de cuidar su vida y que tengamos justamente niños sanos, fuertes y sobre todo promoverlo entre en las zonas más vulnerables, que no abandonen este método de alimentación para los niños. Bueno, por todo esto pido que acompañen este proyecto de adhesión y nada más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Diputada Pro tiene la palabra. A esta adhesión a una ley nacional que resalta y destaca la importancia de la lactancia materna, hay que destacar que esta provincia ha sido bastante pionera en este sentido, ya que viene trabajando desde hace unos cuantos años en diferentes campañas que tienen que ver con la lactancia materna. Esta ley viene a ampliar estas posibilidades porque
incorpora algunos elementos que todavía no estaban contemplados acá en la provincia, como es la creación de bancos de leche y otro tipo de promociones. Realmente creo que esta adhesión es un paso importante para la salud de nuestros niños. Así que igualmente pido que se acompañe el proyecto. Muchas gracias, diputada. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a votar en general. Quien esté por la afirmativa se va a hacer expresarlo. Aprobado. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. El artículo tercero de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley bajo número de expediente 20.004, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir en forma gratuita 4 fracciones de terreno ubicados en el ejido de General Campos, Distrito Yeruá, Departamento Concordia, a la Municipalidad. En consideración, si no se va a hacer uso de la palabra, se requieren, de acuerdo al artículo 81 de nuestra Constitución Provincial, los 2/3 de los votos de los presentes. Se va a votar en particular. Quien esté por la afirmativa, si va a hacer expresarlo. Aprobado. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. El artículo tercero es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley bajo número de expediente 20.005, por el cual se modifica la ley impositiva número 9.622. Tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, para que solicito que se incorpore como artículo 7 en este texto el siguiente texto. Incorpórese como inciso N al artículo 152 del Código Fiscal del texto ordenado 2006 el siguiente texto. N. El monto en concepto de cano por concesión que se abone al Estado o sus organismos por parte de los concesionarios de juego de azar. Lo tratamos en el momento en que haya que incorporarlo entonces como artículo séptimo. Como artículo séptimo, y trasladamos el artículo séptimo al octavo, que era el de forma. Que es el de forma. Se toma nota, diputado. Diputado Jaquinchú tiene la palabra. El gobernante percibe inequidades, tiene la obligación de proponer a su Parlamento las adecuaciones que consideren pertinentes, ¿no?, y oportunas. Y esto es lo que ha realizado nuestro gobernador Uribarre a partir del proyecto de ley que estamos tratando, la modificación de la ley impositiva 9.622. Esta respuesta inmediata se enmarca también en readecuaciones de escala de ciertos tributos, como por ejemplo el monotributo, ¿no? Por lo tanto, lo que el gobernador propone es favorecer a los sectores de menores ingresos o sectores considerados vulnerables en la economía, como son los jubilados y pensionados, los excombatientes de Malvinas, la protección a la familia y a los pequeños artesanos, productores y comerciantes que siempre están expuestos a mayores riesgos por su endeble estructura económica, por lo que con la fuerza y la impronta para sostener en el tiempo su estructura básica, ¿no es cierto?, en la organización social como es la nuestra. Las modificaciones proponen elevar el monto máximo de exenciones del impuesto inmobiliario para casos especiales. Ellos son para los inmuebles considerados bien de familia, para los que son de propiedad de excombatientes de Isla Malvinas y para los jubilados y pensionados de menores ingresos. Para el caso de bien de familia, señor presidente, se considera exento todo aquel que no supere los 15.000 pesos de avalúo fiscal. Para el caso de los excombatientes de Malvinas quedarán eximidos todos aquellos que perciban 4.500 pesos como sueldo líquido, y en el caso de los jubilados y pensionados que poseen una vivienda,
única serán beneficiados con el 50% de descuento en su impuesto inmobiliario bajo la remuneración líquida de los 4.500 pesos. También propone elevar los topes para la exención del impuesto automotor para los vehículos de propiedad de entidades religiosas y personas con discapacidad. Además, atento a las nuevas escalas de la AFIP, puso en vigencia para los regímenes de contribuyentes, los monotributistas, y que serán elevados los parámetros de ingreso bruto y montos de alquileres, se actualizarán los valores contenidos en la ley impositiva en forma simétrica al organismo recaudador nacional para el régimen simplificado de nuestra provincia. En materia de ingresos brutos por alquiler o arrendamiento, el proyecto actualiza también la escala fijada por la ley impositiva, señor presidente. Para locatarios urbanos estarán exentos si los alquileres no superan la cifra de los 4.000 pesos. Y en caso de parcelas rurales arrendadas, no pagarán impuesto aquellas cuya valuación fiscal no supere los 160.000 pesos. En materia de en el artículo quinto de la presente ley, el proyecto se propone elevar los montos de los topes máximos para la exención del impuesto a los automotores para los vehículos de propiedad de entidades religiosas y personas con discapacidad, como ya lo he manifestado. Pero para esta modificación se tiene en consideración el incremento de los valores de los automóviles en los últimos años, fijándose para entidades religiosas en 200.000 pesos si se trata de buses o camionetas y de 150.000 pesos, si bien digo 150.000 pesos, si resultan automotores. En caso de las personas con discapacidades diferentes, el monto se eleva hasta los 200.000 pesos para vehículos de uso personal exclusivo. En el artículo 6, el proyecto de ley otorga al Poder Ejecutivo Provincial la facultad de adecuar los importes consignados en los artículos modificados de acuerdo a la evolución del contexto económico y de las normas impositivas nacionales, señor presidente. En todos los casos, para percibir los beneficios necesarios, quienes se encuentren comprendidos hagan el trámite de registro en las oficinas administradoras tributarias de nuestra provincia. Esto último justamente es lo que se viene reclamando de hace bastante tiempo en materia tributaria y tiene que ver con la creciente actividad que ha registrado en estos últimos años y que desde esta Cámara hemos dado intervención cada vez que lo hemos tocado. Por supuesto que para el señor gobernador este proyecto que ha enviado es de absoluta, pero de absoluta convicción de que está contribuyendo al bienestar de la familia entrerriana. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Federic tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo, el bloque de la Unión Cívica Radical, como lo expresara en labor parlamentaria, entendíamos que podríamos incorporar, así como se estaba incorporando este nuevo artículo 7, entendíamos que si pasaba a comisión podíamos modificar algunas otras cuestiones que entiendo que están olvidadas en este proyecto enviado por el director de la TER o por el Poder Ejecutivo. Pero bueno, atento que ha conseguido el oficialismo las correspondientes mayorías para su tratamiento en esta sesión. Queremos decir de que lo vamos a acompañar en general, lo cual de ninguna manera, no sé si excede o no excede este ámbito, pero ya lo discutimos, vamos a
podríamos discutirlo si corresponde, pero lo vamos a acompañar en general y vamos, en particular, vamos a hacer alguna objeción y fundamentalmente haremos una objeción al artículo 6. Primeramente quiero manifestar que lamentablemente varias de las objeciones que formulamos cuando tratamos en este recinto en diciembre de 2012, tratamos la ley 10.183, que es la que estamos modificando en este momento, es decir, hace 8 meses, manifestamos que era una modificación que se estaban introduciendo modificaciones parciales que correspondería acompañarlas con otra serie de modificaciones y con otras incorporaciones que quizás con un estudio un poquito más meticuloso en comisiones lo podríamos haber solucionado. Lamentablemente fue prácticamente en soledad esa posición del voto negativo, ¿no es cierto? No hubo mayores oposiciones más que la de nuestro bloque y que la del bloque socialista y del FAPGEM, pero entendemos que en esta ley que se pretenden bajar o al elevar las tasaciones para que se incorporen y para que caigan dentro de ellas algunas exenciones, corresponde acompañarlo más en estos momentos en el cual el pueblo entrerriano está agobiado por una carga impositiva que entre el orden nacional y entre el orden provincial, según los últimos estudios que se han realizado, estamos en el 38-39%. Lo dijimos en aquella oportunidad del debate de la ley 10.183, en uno de los párrafos, ¿no es cierto?, que esa ley no era un análisis meticuloso como nos pretendía hacer creer el director de la TER. Recuerdo su presencia sentada en una de las esquinas mirando a los diputados con gestos altaneros, incorporándose como diciendo apruébenlo. Nosotros se lo aprobamos, digamos nosotros porque me hago cargo del trabajo de esta Cámara. Si bien lo votamos en contra, yo entiendo que lo votan todos los diputados. Pero también quiero aclarar, señor presidente, que es la 7ª modificación al Código y a la ley impositiva en este periodo. Y en ese sentido creo que Entre Ríos, lo voy a decir, no merece, dije en aquella oportunidad, 3 leyes tributarias en un mismo periodo. Llevamos 7 en un periodo y medio. Creemos que las modificaciones se deben hacer. Entendemos que la ley puede ser perfeccionada, creemos que las modificaciones para el contribuyente entrerriano podrían ser más tranquilizadoras respecto de lo que se han hecho, dado que ya han obtenido, ¿no es cierto?, los 2/3 para el tratamiento sobre tablas. Adelanto el voto de la Unión Cívica Radical. Esto fue lo que dijimos escuetamente, porque fue mucho más largo el debate en aquella oportunidad sobre la ley 10.183 que estamos modificando. Nosotros vamos a acompañar en particular los artículos que fijan las alícuotas nuevas en este proyecto de ley. Entendemos, como dije al principio de mi alocución, de que es una cuestión de estricta justicia y de necesidad hacia el pueblo entrerriano. Lo que no vamos a acompañar es el artículo 6, señor presidente. Si usted no estuvo presente en la última sesión, en el momento en que se trató también acá una franca violación a las facultades que tiene esta Cámara. Y acá lo que estamos haciendo con el artículo 6 es nuevamente delegar en el Poder Ejecutivo facultades exclusivas y excluyentes de la legislatura entrerriana. Cuando el artículo 6 dice faculta ya al Poder Ejecutivo a modificar los importes consignados en los artículos 5, 6, 10, 30 y 31 de la ley impositiva 9.622, lo único que estamos haciendo, señor presidente, es, no sé por qué ves, porque ya me perdí la cantidad de delegaciones que hemos hecho, es delegar nuevamente en el Poder Ejecutivo las facultades que tiene esta legislatura. Vamos a pasar a ser
creo yo, ya sin lugar a duda, estamos siendo la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, que en su conformación es la que más delegación de facultades ha realizado al Poder Ejecutivo, desprendiéndose de lo que la Constitución nos ordena como legisladores del pueblo y como representantes del pueblo. Yo creo que se podrá decir en aras de que algunos legisladores por ahí lo entiendan, de que se está apoyando el gobierno provincial, de que se está acompañando el gobierno provincial. Yo creo que con esta absoluta mayoría que le han otorgado a la legislatura y al gobierno en estas elecciones, yo creo que es absolutamente innecesario delegar estas facultades al Ejecutivo, máxime cuando esta legislatura se ha reunido, cuando usted, señor presidente, la ha convocado, aún en periodos que se había pensado de que no nos íbamos a reunir. Lo que respecta a nuestro bloque ante la convocatoria, aunque sea con 24 horas, el bloque se ha hecho presente y eso permite discutir y permite tratar las leyes sin que violemos la Constitución y deleguemos facultades permanentemente. Por último, señor presidente, tampoco acompañamos en el artículo 6º lo que debería y estaba ordenado en la ley 10.183, aprobada ya en diciembre del año pasado. Hoy es prácticamente imposible a cualquier persona, sea lega o sea abogada o sea tributarista o sea contador, tener ordenado el Código Fiscal. Con la cantidad de modificaciones e incorporaciones de leyes que hemos hecho, no tenemos un texto ordenado, y en eso la ley 10.183 del 4 de diciembre del 2012 había pedido, ¿no es cierto?, que se cumpla con, debería cumplirse con el dictado de un texto ordenado del nuevo Código Fiscal, porque ya hoy por hoy es un deambular por los digestos para tratar de encontrar todas las legislaturas que se han modificado y que se han forjado. Bueno, nada más, señor presidente, quiero con esto manifestar nuestro apoyo a los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 y el voto negativo a la delegación de facultades en el artículo 6. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Allende. Señor presidente, tiene la palabra el diputado Allende. Acá me apuntan, diputada Argaña tiene la palabra. Muchas gracias. No, era para comunicar que tanto el diputado Fontaneto como yo vamos a apoyar este proyecto, que es más amplio y abarcativo de uno que presentamos nosotros, que coincide e incluso mejora, mejor dicho, mejora los importes que se tienen en cuenta para el régimen simplificado a pequeños contribuyentes, y creemos que es positivo este proyecto porque aliviana la presión fiscal que hoy está calculada para los que menos ganan en alrededor de un 40% de los ingresos. Entonces, en este sentido, vamos a apoyar y creemos que es un camino importante para ir mejorando las condiciones de ingresos de los que menos ganan
o menos retribución consigue. Diputado Allende tiene la palabra. Yo quería hacer algunas aclaraciones porque el diputado preopinante ha nombrado al contador Casareto, que vino de una forma como a intimidarnos. El contador Casareto no necesita intimidarnos, trabajó codo a codo con los diputados y diputadas que estaban en la comisión respectiva y elaboraron un proyecto que acompañamos, convencidos de que había que acompañarlo, por lo cual quiero aclarar que no hubo ningún elemento de intimidación, muy por el contrario. Y yo entiendo que los amigos radicales no apoyen el artículo 6º porque es una cosa lógica. Como decía mi mamá, el que se quema con leche ve una vaca y llora. El que se quema con zapallo ve una sandía y sopla. Y los amigos radicales le cedían, le concesionaban, le otorgaban a un gobierno nacional que nos dejó en aquella época con una inflación que no tiene ningún tipo de comparación con otras, ni en estados democráticos ni no democráticos, que fue la gran hiperinflación donde vos ibas al supermercado y se escondía la mercadería porque vendértela era perder plata. Luego tuvieron un gobierno de una alianza donde también darle facultades al Ejecutivo que no sabía cuántos pasos tenía desde su casa a la casa de gobierno porque todos los días se equivocaba, o en el programa de Tinelli no sabía por dónde salir porque no entendía cuál era la entrada y cuál era la salida, mucho menos cómo gobernar un país. Y si venimos a la provincia, esta Cámara le daba autorizaciones a otro gobernador radical, a nada más ni nada menos que el doctor Montiel. Entonces, haciendo uso a mi memoria de chico, que me decía mi mamá, yo entiendo a los radicales que no quieren conceder nada porque se han quemado con leche, con sandía, con zapallo, se han quemado siempre. Nosotros somos parte de un gobierno, tanto nacional como provincial, que ha transformado este país y que lo agarramos desde los escombros que nos dejaron ellos. Este país estaba en ruina, dejado por ellos. Y fue el peronismo, con este gobierno nacional y los gobiernos provinciales que le tocaron, y el que tenemos actualmente, que transformaron este país. Y para sacar un país de la ruina se necesita gobernantes como los que tenemos, que estamos orgullosos de tenerlo, que no van a tener que irse antes del gobierno, ni van a tener que esconder los presupuestos como lo han escondido ellos durante muchos años. Recordemos que en los 4 años el doctor Montiel no tuvo nunca la ley de presupuesto, no la envió nunca. Y que tuvimos una elección 5 días antes del cambio de mandato porque sabía que el resultado iba a ser tan catastrófico que no iba a poder gobernar más. Entonces, nosotros queremos decirle a los amigos radicales que se queden tranquilos, que para sacar este país de la ruina y los escombros donde ellos lo dejaron, nosotros le vamos a delegar facultades al Ejecutivo tantas veces sea necesario para darle la posibilidad al Ejecutivo de poder tener un gobierno ágil y dinámico y rápido para llegar con soluciones a la gente. Soluciones que hoy se las tenemos que dar nosotros porque ellos no se las supieron dar durante muchos años. Entonces, ¿para qué vamos a trabar decisiones que tienen que ser rápido porque la gente ya no puede esperar? Teniendo el gobernador que en cada una de estas cosas dirigirse a la legislatura. Por supuesto, convencidos, le damos y le vamos a dar de aquí en adelante cuantas veces sea necesario para mejor calidad de vida de nuestro pueblo, las delegaciones que correspondan constitucionalmente. Es mentira que violamos la Constitución. Esos son chicanas políticas baratas.
porque lo hacemos dentro del marco constitucional, por eso lo estamos haciendo por ley. Votamos y aprobamos la delegación de facultades que la Constitución nos autoriza para que nuestro gobernador pueda hacer rápidamente lo que los otros no supieron hacer nunca. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Rubio tiene la palabra. Presidente, cortito nomás. Yo desde que fui a la escuela primaria, secundaria, no soy abogado, pero soy entendido en algún tema, nos enseñaron la división de poderes, señor presidente, y nos dijeron muy clarito que las cámaras legislativas están para crear las leyes, para manejar el tema de impuestos, subas o bajas, y determinar los valores, en definitiva, de los distintos tributos que se le van a aplicar a los habitantes de la República Argentina. Así que quiero ser bien claro en eso, dejar cuando uno plantea la cuestión de delegación de facultades, señores, es actividad y responsabilidad nuestra la que tenemos que nosotros trabajar, y bien claro dijo el presidente de nuestro bloque, hemos estado el tiempo que ha sido necesario para consensuar y debatir de diferentes temas. Así que eso creo que no cabe ninguna duda para el bloque de la Unión Cívica Radical de cuáles son sus funciones legislativas que tiene. Y bueno, y por ahí también se invocan siempre con esta retórica de años anteriores, y situaciones así difíciles para el país. Pero en esta década ganada, señor presidente, por ahí se habló tantas cuestiones de sandía, tomate, lechuga, no sé, sí, una verdulería parecía. Le reitero que hoy me acabo de enterar que el tomate está a 40 pesos y el pan está a 20 pesos en esta década ganada. Usted no puede pagar, señor diputado. Así que quería dejar dicho solamente esa cuestión, en esta cuestión de tantas cuestiones de legumbres y hortalizas. Tomate a 40 pesos, pan a 20, y tendría que acordarme los valores de la leche, el yogur y una cantidad de cosas más. Así que por allí son momentos difíciles que se pasan, señor presidente, y hay que saber asimilarlos también. Gracias, presidente. Diputado Viale tiene la palabra. Gracias, presidente. Desde el bloque del Partido Socialista vamos a votar en general la ley en cuestión y coincidimos con la bancada radical respecto del artículo 6. Creo que está muy claro el planteo de que delegar facultades quiere decir no darle al otro mayor agilidad, en el caso del Ejecutivo, para que haga y tramite las cosas para beneficio de la gente. Delegar una facultad es desconocer la razón de ser de esta propia legislatura y sus facultades, de acuerdo a lo que explicaba recién el diputado Rubio. No vemos la necesidad de que haya que sistemáticamente desconocer nuestra propia función. Esta no es la primera ley en que esto sucede. Sin ir más lejos, la recientemente aprobada ley para crear la empresa de tierras para vivienda, con 5 directores puestos por el Ejecutivo, con un director puesto por el fiscal de Estado que él mismo debe controlar la empresa esta que se va a crear, con un reglamento que nadie sabía ni nadie conoce en esta legislatura, igual terminaron aprobando los diputados oficialistas esa ley que nosotros calificamos realmente de vergonzosa. Y en este aspecto, si bien coincidimos con que es positivo el espíritu de esta ley, no podemos acompañar bajo ningún concepto en función de lo que dijo el presidente de la Cámara, de cuál es su visión de para qué sirve delegar facultades. Delegar facultades sirve para desconocer la razón de ser de cada uno de los diputados de esta Cámara, más allá del color político que pertenezcamos. Y a su vez es parte de nuestro trabajo como legisladores reunirnos tantas veces sea necesario para poder modificar los importes de acuerdo a lo que plantea acá el artículo 6. Así que votamos en general y en particular
rechazamos el artículo 6, como seguiremos rechazando la delegación de facultades sin ninguna razón de ser a este o a cualquier otro poder ejecutivo. Y respecto del tema inflacionario, nos parece que el proceso de inflación que se vive actualmente en la Argentina Evitémonos hablar sobre el tema, diputado. Es incontrastable. Si quiere tribuna, buscamos en otro lado. Evitémonos hablar sobre el tema. Creo que es incontrastable. Usted hizo uso de su oratoria, presidente, si me permite dejarme utilizar mi tiempo que por reglamento me corresponde, se lo agradezco. Sobre el tema en cuestión, diputado. Sí, sí. Si no lea bien el reglamento, que a lo mejor no ha tenido tiempo de leerlo. Correcto. Ese reglamento debería tenerse usted cuando hizo toda la descripción de los procesos inflacionarios de otras épocas, que nosotros no desconocemos. Simplemente quiero manifestar que el proceso inflacionario en el cual estamos viviendo hoy los argentinos y las argentinas en este último periodo, realmente nos llama la atención que se quiera... porque mal de muchos consuelo de tontos, que antes haya habido mucha inflación, nunca estuvimos los socialistas de acuerdo, pero que se desconozca el proceso inflacionario de hoy, es como querer tapar el sol con un dedo. Así que, una vez más, ratificar nuestra posición respecto al artículo 6º y desechar la delegación de facultades de un poder como es el Poder Legislativo, del cual pertenecemos todos, en manos del Poder Ejecutivo. Gracias. Diputado Jaquinchú tiene la palabra. Señor presidente, para este proyecto de provincia la política no es ni de blanco ni de negro, ni de improvisación, ni de delegación, absoluto. La política para nosotros tiene que ver con las personas y este proyecto que estamos tratando precisamente tiene que vérselas con ellos. El gobernador Uribarri ha manifestado públicamente, y déjeme leerlo textualmente, hay cuestiones que son de estricta justicia. La protección a la vivienda única, propia y familiar es un tema, diría, hasta de salud mental para nuestros mayores de bajos ingresos y para quienes han ofrecido su vida en Malvinas. Para mí es una gran emoción impulsar esta iniciativa y ojalá lleve tranquilidad a los hogares. Bien, al principio explicamos y fundamentalmente nos detuvimos en el artículo 6º, que no es una delegación. Nosotros explicamos que esta readecuación en la cual le otorgamos al Poder Provincial, al Poder Ejecutivo Provincial, es la adecuación a los importes. ¿Y por qué? Porque estas readecuaciones de escala de ciertos tributos, cuya recaudación se armoniza con otros tributos nacionales, como por ejemplo el monotributo. Entonces, no es que lo delegamos, sino que adecúan en función de esos importes, porque de eso tienen que ver. Y por supuesto que está atado a la evolución del contexto económico y las normas impositivas nacionales, no es una delegación. Usted sabe que, déjeme redondearle esto, porque esto va a ser una discusión, porque en este país, en los próximos años está en juego el futuro. Está en disputa el futuro. Y realmente acá desde la oposición escuchamos, y esto no es el futuro de la antítesis de oficialismo y oposición, sino que hay una clara vocación de una restauración conservadora en este país. Y se desprende del lenguaje que venimos escuchando desde hace bastante tiempo en esta legislatura, que también vienen con algo ya estructurado, que es la versión de los grandes medios de comunicación que lo van incorporando a su discurso. Estamos con lo más vulnerable, pero tenemos esto, estamos y no estamos. Cuando tenemos que votarlo para estar en los sectores, protegiendo los sectores más vulnerables, nos abstenemos o estamos en disidencia.
Muchas gracias, señor presidente. Diputado Navarro tiene la palabra. Primero referirme al artículo 6, que creo que es el artículo que le da gran virtud a la ley, porque es automáticamente, son valores que estaban recontra desactualizados y que de alguna manera lo habíamos visualizado gente del FAP que había preparado un proyecto similar, lo había visualizado yo que he presentado un proyecto similar hace poco y el gobernador también que presenta un proyecto mucho más ampliativo, como bien lo explicó la diputada propinante, y mucho más amplio y mucho más completo tanto que el mío que como el que presentaron ellos. Así que por eso me acompañaron. Pero la virtud de este proyecto es el artículo 6, que va a permitir que se pueda ir ajustando automáticamente esta ley. O sea, que los valores se van a ir ajustando a medida que estos incrementos que se den se vayan ajustando. O sea, que no va a precisar una ley porque le va a dar movilidad en cuanto al sentido de que cuando vayan aumentando las cosas automáticamente van a ir aumentando los montos a los cuales hoy son sujetos de impuestos. Así que por eso creo que es la gran virtud de esta ley, de irse ajustando, o sea, automáticamente a medida que cambian los distintos guarismos, tanto nacionales como provinciales. El otro tema importante que quería decir en cuanto a los cambios en las leyes impositivas, hoy en labor parlamentaria no había presentado el radicalismo un pedido un proyecto de resolución en el cual nosotros habíamos pedido que sea girado a comisión porque nos interesaba acompañar, en el cual se refería al agua que se consume en las distintas ciudades y que es aplicado por las cooperativas, que nosotros creemos que hay que ampliarlo y en vez del 50% hay que sacarle el 100% del IVA. Yo creo que son esas reformas impositivas que nosotros todos queremos acompañar y son justas. Una de las reformas impositivas que hicimos y que nos acompañó desde esa bancada fue la del impuesto a la herencia, y hoy me llamaba un intendente radical muy contento porque el viernes está firmando y ya se le depositaron 4 millones de pesos para la erradicación de este tipo de vivienda en un municipio muy pequeño, 50 soluciones de este tipo de habitacional gracias a leyes que hemos votado acá y que por ahí no han sido acompañados y son beneficiados también los municipios de su color. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, vamos a votar en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo. Aprobado por unanimidad. En particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado, artículo sexto, aprobado. El artículo séptimo que propuso al inicio de este debate el diputado Navarro, aprobado. El artículo 8 de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley bajo número de expediente 20.036, por el cual se ratifica la vigencia de la ley número 9.871, ratificada por ley número 10.009, declaración de utilidad pública de un inmueble correspondiente al casco histórico de la estancia San Eusebio, ubicada en el ejido de Maciá. Se pone en consideración, si no se va a hacer uso de la palabra. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo. Aprobado. El artículo en particular y en general, el artículo de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.040, por el cual se crean cargos en el ámbito del Consejo General de Educación. Tiene la palabra la diputada Angelose. Gracias, señor presidente. Esta ley, para la cual solicito la aprobación de mis pares, tiene que ver con 3 cuestiones fundamentales. La primera es la creación de 575 cargos para la educación entrerriana y la creación de 11.930 horas cátedra. En segundo lugar, esta ley propone que se pueda disponer las ampliaciones o modificaciones al presupuesto general de la provincia para poder cumplir con los objetivos de la ley de financiamiento, la ley nacional de financiamiento educativo, que es la ley 26075. Y en tercer lugar, habla de lo que el Estado entrerriano entiende como, no solamente entiende, sino que propone y promueve
lo que es la educación pública, por lo que la educación pública significa. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la distribución, con la democratización del conocimiento. Esta ley, que más allá de los cargos que crea, que realmente es de una importancia cuantitativa importante, realmente para resaltar, yo creo que además de la cantidad de cargos, creo que es fundamental la cuestión cualitativa de la educación, lo que estos cargos van a significar para la calidad de la educación. Y en esto quiero tomarme un breve tiempo, señor presidente, para invitar a mis pares, a las personas que nos vienen a acompañar, a los estudiantes que nos vienen a acompañar en esta sesión, a leer lo que significan los operativos nacionales de educación, a leer los informes de esos operativos, a leer las conclusiones de esos operativos. Esos operativos que se realizaron en algún momento en el año 2000, se realizaron en el año 2004, pero fue en el 2007, en el 2010 y en el 2013, es decir, cada 3 años, donde se toman las 4 materias fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como es matemática, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales. Y quiero rescatar 2 cuestiones muy importantes. En primer lugar, cómo se elabora, cómo se construye esta prueba para tomar la evaluación. Es una prueba que es construida por el Ministerio de Educación de la Nación, que es validada por expertos de la Universidad de Buenos Aires, que es puesta a prueba en 3 provincias de la República Argentina. Luego de la prueba, 11 jurisdicciones toman conocimiento de esas evaluaciones y ven las cuestiones que tienen que reformar para que esa prueba sea lo más acertada posible. Y en segundo lugar, rescatar cómo se procesan los resultados de esa prueba, que se hacen a través de un método matemático, un método que se llama RASCH, R-A-S-C-H, un método que es usado a nivel internacional por la UNESCO, a nivel internacional por otros países, especialmente de América, para que el proceso sea realmente lo más acertado posible. Y uno cuando ve y compara los resultados del año 2007 con el 2010, y aclaro que el 2013 se está tomando las pruebas para el operativo nacional en este momento, así que vamos a tener sus conclusiones seguramente que a fin de año o a principio del año que viene. La comparación que hace del 2007 al 2010 son realmente muy esperanzadoras. Hablan realmente de que la educación en la Argentina está mejorando su calidad, y lo dicen números, y lo dicen datos estadísticos, no lo dice solamente la percepción, lo dicen y se comprueban a través de datos estadísticos. Por eso, señor presidente, además de solicitar, por supuesto, la aprobación de esta ley, vuelvo a invitar a los que estamos presentes acá en esta sala a leer los resultados del Operativo Nacional de Educación. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a votar en general. Quienes estén por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado por unanimidad. En particular, artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. El artículo 3 de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.041, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en San José, departamento Colón, formulada por la municipalidad y con destino a la construcción de una escuela pública en el barrio Loma Hermosa. Está en consideración. Si no se va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. En particular, artículo 1, aprobado. Artículo 2,
Aprobado. El artículo 3º, de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.039, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir al Instituto del Seguro 2 inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná con destino a la construcción de un centro de convenciones, predio ferial, cultural, artístico y deportivo. En consideración, si no se va a hacer uso de la palabra, se va a poner a consideración en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado por unanimidad. En particular, artículo 1º, aprobado, artículo 2º, aprobado, artículo 3º, aprobado, el artículo 4º es de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde, por último, considerar los proyectos de resolución identificados bajo los siguientes números de expediente: 20.021, 20.026, 20.030, 20.031, 20.032, 20.033, 20.034, 20.037 y 20.042. Tiene la palabra el diputado Romero. Entendiendo que se acordó en labor, presidente, que se va a votar en forma general este grupo de proyectos, pido la palabra para referirme al 20.034, que es un proyecto de resolución. El mismo ha sido suscripto por diputados y diputadas de distintos bloques políticos, entendiendo todos quienes lo suscribimos que esta Cámara tenía que expedirse en estos momentos en que es por todos conocido, existe un conflicto con la República Oriental del Uruguay motivado por la ampliación, la autorización que en forma unilateral la República Oriental del Uruguay a través de su presidente ha dado a la empresa Exbotnia, actualmente UPM, para ampliar su producción en un 10%. Por este proyecto, señor presidente, estamos expresando el rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de la hermana República Oriental del Uruguay por haber dado esta autorización y estamos manifestando en el artículo 2 un apoyo a las acciones jurídicas internacionales emprendidas por el Estado argentino a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y en el artículo 3 estamos disponiendo que por medio de la presidencia de esta honorable Cámara se envíe copia de la presente resolución al señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, que por cierto ha realizado gestiones y ha tenido un papel activo conjuntamente con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en torno al tema, y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. ¿En qué nos basamos? Fundamentalmente en que con la República Oriental del Uruguay somos coadministradores los argentinos de un recurso natural común como es el río Uruguay. En función de ese recurso natural común, se ha firmado entre los dos países el Estatuto del río Uruguay hace ya muchos años y se constituyó lo que se denomina la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay. Esta comisión, este Estatuto del río Uruguay establece obligaciones de ambos estados. La primera obligación que ambos estados tienen es que toda medida que se tome debe ser que garantice la utilización racional y óptima del río. La segunda obligación, esto está en el artículo 4, la segunda y principal obligación es informar, cada uno de los estados parte de este estatuto tiene que informar a la CARU la realización de obras de entidad suficiente que puedan afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas. Está establecido en el artículo 7. La obligación de respetar el procedimiento del capítulo 2 de este estatuto, que consiste en informar a la CARU y a la otra parte que puede oponerse o no a la realización de obras que afecten o modifiquen el curso del río. En el caso de que exista una controversia, el estatuto establece que los países se someten a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Otra obligación surge del artículo 41A del estatuto, que es la de preservar el medio ambiente e impedir su contaminación. Y otra obligación del 41C es la de cooperar en la prevención de la contaminación. Es decir, el estatuto no solamente habla de decir no a ambas naciones a una conducta activa de contaminación, sino también establece la obligación de adoptar
adoptar medidas de prevención de esa contaminación. Nosotros al tema lo hemos discutido, hemos aprobado en el Congreso de la Nación en su momento resoluciones que avalaban la posición argentina de recurrir ante la Haya. Cuando el Tribunal Internacional de la Haya, la Corte Internacional de Justicia dictamina sobre el conflicto, sentencia sobre el conflicto, establece obligaciones para ambos estados, y de ningún modo aquella sentencia de la Haya que no le dio toda la razón a Argentina, de ningún modo dijo que la contaminación no existía, sino que en todo caso se debían adoptar medidas de resguardo, de control, de permanente monitoreo. Han existido dictámenes técnicos de ambos estados y dictámenes técnicos en el seno de la CARU, y de esos dictámenes surge ya una preocupación argentina que de algún modo motivó que el país se resistiera a suscribir en consenso determinadas decisiones. Y lo que está claro, y que viola el Estatuto del Río Uruguay y el espíritu de las normas que rigen a ambos países y de los acuerdos que rigen a ambos países, en que un aumento de la producción a la ya conflictiva producción de la ex Botnia genera nuevamente otro conflicto que impacta no solamente en la población de Gualeguaychú, sino en los vínculos entre Argentina y la República Oriental del Uruguay. Nosotros somos países hermanos, me parece una verdad de perogrullo reiterarlo, pero tenemos historia común, tenemos además de unirnos el idioma, nos une nuestra cultura común, y especialmente los entrerrianos tenemos un vínculo de mucho cariño, de mucho afecto con el hermano pueblo uruguayo. Pero esta decisión unilateral tomada por el presidente de la República Oriental del Uruguay nuevamente agrega un condimento de rispidez y de encono a estos vínculos tradicionalmente afectuosos, tradicionalmente de hermandad. La resolución que estamos por aprobar propone que esta Cámara exprese ese desacuerdo y que exprese, a través del articulado de la misma lo decimos, exprese un apoyo contundente a las autoridades provinciales, a las autoridades nacionales, en este camino del diálogo, en este camino de la pelea por mantener nuestro medio ambiente libre de contaminación, y en este camino de exigir el cumplimiento a las obligaciones que ambos países contrajimos al momento de suscribir el Estatuto del Río Uruguay. Nada más, presidente. Gracias, diputada. Diputada Angerosa tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Digamos, nuestro proyecto de resolución que fue aprobado viene con la firma de muchísimos diputados, tiene mucho que ver con lo que expresó recién la diputada preopinante. Está totalmente relacionado con ese tema. Lo que pasa que, bueno, como uno es hija de Gualeguaychú, me veo realmente en la necesidad también de acompañar lo que dice la diputada Romero, por supuesto. Realmente lo que ha hecho UPM, pedir que se aumente, poder aumentar la producción, no es solamente aumentar la producción lo que está pidiendo aumentar la emisión, el largado de fluentes que son realmente contaminantes, no solamente para el río Uruguay, sino también para lo que es el aire de la zona y lo que es la tierra. En primer lugar, es un poco eso de repudiar enérgicamente, categóricamente, la solicitud de UPM. En segundo lugar, es decir que expresar nuestro rechazo a esta autorización que ha hecho el gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo, como bien lo dijo la diputada Romero, tiene que respetar un tratado del río Uruguay que fue creado, ese tratado del río Uruguay fue firmado en el año 75 a instancia, si bien no vivía en ese momento que se firmó el tratado, pero a instancia fue muy promovido por el general Juan Domingo Perón cuando él era presidente de la República Argentina. Y en tercer lugar, solicitarle al gobierno uruguayo que pueda volver a un diálogo constructivo con la República Argentina, tratando de valorizar, de escuchar, de atender lo que son los intereses del pueblo uruguayo y del pueblo argentino,
y no los intereses de una multinacional que solamente busca el lucro en el aspecto económico, y eso hace que deteriore gravemente lo que es el medio ambiente de dos pueblos. Uno tiene el ejemplo de un Néstor Kirchner cuando fue presidente de la Nación, tiene el ejemplo de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta actual de la República Argentina, que no dejaron las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Entraron con las convicciones, que es lo que le pedimos al presidente uruguayo que haga, porque él las tiene las convicciones, pero que se anime a decirle que no a una empresa que realmente contamina toda una zona del Uruguay y de la República Argentina. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. O se va a poner en consideración. Diputado Viale tiene la palabra. Gracias, presidente. Nosotros queremos hacer algunas consideraciones respecto de este tema tan sensible para la relación bilateral de Argentina y Uruguay, particularmente en nuestra provincia, ser una provincia fronteriza, y como bien se decía acá, somos una misma región, una misma cultura, dos pueblos que tenemos una raíz común. Respecto del tema que estamos tratando, y particularmente sobre la CARU, en el año 2008, cuando yo era diputado nacional, presentamos un proyecto para transformar justamente la Comisión Administradora del Río Uruguay ante la situación de este conflicto, y hemos hecho pública nuestra posición respecto de este tema. Está en algunos medios nuestra nota de opinión respecto de esta situación, donde el río Uruguay tiene 1.770 kilómetros aproximadamente de extensión, 508 kilómetros los compartimos con los hermanos uruguayos, y nosotros planteamos la necesidad de reformar la CARU para tener mayor diálogo, mayor consenso, mayor intercambio de puntos de vista en común y menos oportunismo político, como nos parece que en algún punto se quiere sacar provecho ante la proximidad de las elecciones del 27 de octubre. Nosotros planteamos en el 2008 y representamos el proyecto en 2010 para que se incorpore al Brasil, a la Comisión Administradora del Río Uruguay, y también a las comunidades y ciudades ribereñas de ambas márgenes, porque allí también hay efluentes cloacales y desechos industriales en toda esta cuenca del río Uruguay, y lo que debemos intentar es de conservar, de preservar y de hacer un uso razonable, racional, sustentable sobre nuestro río compartido en estas tres naciones. En el año 2008 hay un artículo del diario Perfil donde el gobernador Urribarri plantea con claridad de que no hay ninguna demostración de que en aquel momento Botnia, hoy UPM, contamine. Esto es una cuestión de archivo, simplemente hay que ir al diario Perfil para ver las expresiones del gobernador cuando intentó minimizar el conflicto con Uruguay, y ahora ese mismo gobernador trata de maximizar el conflicto del Uruguay con algún intento de nacionalizar su figura respecto de sus aspiraciones presidenciales. Nosotros no estamos a favor de decisiones unilaterales ni de Uruguay ni de Argentina. No estamos a favor de la contaminación de nuestro medio ambiente. Nos parece que lo que se planteó aquí respecto de que a los uruguayos lo llevan de las narices una multinacional, lo que vale para una cosa también vale para la otra. ¿Qué podríamos decir del acuerdo Chevron-YPF
cuyo presidente fue propuesto por el gobernador Urribarri como un gerente de lujo para la petrolera argentina, y fue el principal ideólogo y promotor de este acuerdo Chevron-YPF, que está demostrado que es una de las principales empresas, y en el caso de Ecuador, que han hecho aberraciones ambientales y que están haciendo uso de la técnica contaminante del fracking en nuestra hermana provincia de Neuquén. Entonces, ¿cómo livianamente podemos decir que a un país lo lleva de las narices una multinacional y no podemos ver lo que sucede en nuestro propio territorio o en este acuerdo vergonzoso que con la letra chica se aprobó en la legislatura del Neuquén y también se impulsa en el Congreso de la Nación, que nadie sabe cuál es la letra fina de ese acuerdo de Chevron-YPF? Entonces, nosotros reiteramos la priorización del diálogo, del consenso y del no uso oportunista electoral, como se pretende hacer. También recordamos cuando el gobernador cruzó el río Uruguay para ir a tomar mate con el presidente Mujica y hablaba loas de este, y hoy aparentemente pasa a ser un adversario en función de esta situación lamentable que nos separa argentinos y uruguayos. Creemos que se debería avanzar con el mismo nivel de exigencia y de conciencia sobre las pasteras que están en la cuenca del río Paraná, que son altamente contaminantes y que nada se dice ni nada se hace al respecto, o sin ir más lejos, a nuestro río Gualeguay, río provincial, que tiene serias dificultades de contaminación en función de sus efluentes industriales, y eso no hay que ir al Uruguay ni al Tribunal de la Haya, hay que resolverlo aquí en Entre Ríos, y lamentablemente tampoco hacemos nada para avanzar en este sentido. Así que nuestra posición como bloque socialista es muy clara al respecto. Queremos diálogo, queremos consenso, queremos incorporar a Brasil a la Comisión Administradora del Río Uruguay, queremos la opinión de las comunidades que hacen uso de las ambas márgenes del río Uruguay sobre el tema del tratamiento de efluentes cloacales industriales, y creemos que estos temas deben estar lejos de la utilización de cualquier oportunismo electoral para ponerlo en el marco de la construcción de mayor hermandad entre los pueblos que somos partes del Mercosur, y con la férrea convicción de que debemos tratar de conservar y preservar nuestro medio ambiente. Gracias, presidente. Diputado Navarro tiene la palabra. Señor presidente, la verdad que quiero felicitarlo al diputado propinante, porque he leído bastante la defensa que han hecho tanto el presidente como legisladores uruguayos, y realmente nunca vi una defensa más contundente que la que ha realizado él en función de defender la pastera Bomnia que se encuentra en Uruguay. Así que lo felicito porque realmente la postura que ha tomado es para felicitarlo. Es la defensa más importante que he leído y he escuchado en los medios y en los diarios. Así que bueno, vemos su posición y vemos también cómo se está posicionando para las elecciones defendiendo a la pastera en este sentido. Indudablemente el que trae a colación como un tema de elecciones es él. Y yo quiero felicitar al gobernador porque creo que la misma comunidad de Gualeguaychú así lo ha tomado en cuanto a esta nueva situación, ponerse al frente y ser contundente. No nos queda más que ser contundente y ser estricto como lo están pidiendo las dos resoluciones que estamos votando acá en la Cámara. Así que creo que estamos en el buen camino, tenemos que seguir la defensa. Todos los días se está trabajando acá en monitoreos en el río Gualeguay, por ejemplo, también en el río Uruguay, y nosotros somos conscientes de lo que hay que trabajar y lo que hay que hacer, pero bueno, quiero aclarar que no he escuchado ninguna defensa mejor que la que ha realizado el diputado propinante en cuanto a las pasteras. Nada más, señor presidente. Diputado Bisoni tiene la palabra. Señor presidente,
En mi calidad de intendente de la ciudad de Concepción del Uruguay desde el año 2003 a 2011, conformamos todos los intendentes entrerrianos de la costa del Uruguay con los intendentes uruguayos el Comité Binacional de Hidrovía del Río Uruguay, el 17 de agosto del 2009, con el acompañamiento y el apoyo en aquel momento del gobernador Sergio Uribarri, que se puso al frente porque era el reclamo de todos los entrerrianos que queríamos seguir con nuestra historia, como lo decía la diputada Rosario Romero, pero también por el pedido de nuestros vecinos que conviven tanto en Paysandú, como en Frevento, como en Gualeguaychú, como en Centro Uruguay, como en Colón, sean estudiantes, obreros, familias enteras que pasan todos los días porque tienen familiares en ambas márgenes. Pero también trabajamos a través del Comité de Hidrovía Binacional en intercambios culturales, deportivos, sociales, sindicales, y también que fue nuestro gran apoyo que tuvimos de todas las instituciones, sobre todo en Concepción del Uruguay, donde se convocó a todo el arco político y a toda la comunidad, y vienen de toda la región, porque comenzamos a trabajar por la navegabilidad del río Uruguay, por el tan anunciado dragado del río Uruguay, que hoy ya cuenta 23 pies y donde de nuestros puertos salen buques de ultramar con toda la producción, no de Concepción del Uruguay, sino de toda la región, para generar nuevos puestos de trabajo, pero también en este consenso y en esta búsqueda de diálogo permanente, como nos planteaba el gobernador Sergio Uribarri ya desde el 17 de agosto del 2009, hoy le estamos pidiendo al hermano pueblo uruguayo que la Ecbonia, que esta papelera que realmente nos ha perjudicado de manera especial en esta convivencia que teníamos entre entrerrianos y uruguayos, hoy no se le autorice la mayor producción y mayor contaminación. Por eso quiero destacar que hoy el gobernador Sergio Uribarri también se vuelve a poner al frente y vuelve a salir en defensa no solamente del pueblo de Gualeguaychú, sino de todas aquellas ciudades que estamos a la margen del río Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Si no se hace más uso de la palabra, se va a otro. Federico. Diputado Federico, tiene la palabra. Señor presidente, yo para, nada más que muy brevemente, acá la Unión Cívica Radical ha tenido una posición muy clara respecto al conflicto de Bosnia, ¿no es cierto? Nosotros, desde nuestro bloque, hemos presentado 3 proyectos de resolución con respecto a este tema, independientemente del conflicto que se ha suscitado ahora por la mayor o por la amplitud de la capacidad productiva de papel. Por lo tanto, desde este bloque creemos tener bastante clara la situación respecto del conflicto en sí. Lo que nos hace no acompañar estas resoluciones es que, si bien nosotros tenemos en claro, como ya lo dije, la situación del conflicto, lo que lo produce, la contaminación de las pasteras y demás, lo que no tenemos en claro, señor presidente, y por eso no acompañamos este proyecto de resolución, es la política exterior argentina respecto de esta situación, cómo se ha dado, cuáles han sido los pasos. No tenemos en claro los informes que se han presentado ante la CARU y ante las comisiones del Río Uruguay. Entonces, tenemos algunas dudas para expresar nuestro apoyo o no a la política o a la claridad que ha debido tener la política, sobre todo la política exterior de la República Argentina, en este tema, en un conflicto que nosotros no lo vamos a politizar, no queremos hacer ningún tipo de mención al tema electoral. Lo único que queremos decir es que la política internacional llevada adelante por la Argentina desde que explotó el problema de Bosnia, que había sido ya
el presidente Kirchner, el que estaba a cargo del Poder Ejecutivo, y en la provincia de Entre Ríos, gobernadores justicialistas, los que estaban y los que han monitoreado y llevado adelante esta política. Por esa razón, señor presidente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto de resolución. Vamos a esperar poder tener conocimiento de los informes relativos a la contaminación, que mucho se ha hablado en estos últimos días, y sobre todo sobre el puente el día domingo, el día de la movilización, sobre los informes que no hemos podido tener en claro. Y respecto de la situación, me remito a los 3 proyectos de resolución y un proyecto de informe también que hemos elevado respecto de esta situación. Gracias, señor presidente. Si no se hace más uso, se va a votar en bloque se pone en consideración. Afirmativo. Quedan sancionados, serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los órdenes del día. Quedó reservado en esta Secretaría de la sesión pasada el dictamen de las Comisiones de Legislación General y Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deportes en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.551, por el cual se crea el Colegio de Profesionales en Educación Física. Diputado Navarro tiene la palabra. Sí, señor presidente, para solicitar que este orden del día continúe reservado en Secretaría para ser tratado en la próxima sesión. Hay una moción del diputado Navarro en consideración. Afirmativo. En consecuencia queda en Secretaría para ser considerado en la próxima sesión. Corresponde considerar a continuación el dictamen de la Comisión de Tierra y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.882, por el cual se establece que todas las oficinas públicas de los organismos centralizados y descentralizados del Estado provincial dispondrán la clasificación en origen y depósito por separado de los residuos domiciliarios de tipo institucional que se generen. Diputada Gómez. El proyecto presentado por la diputada María Emma Bargaña es muy importante y aporta al enriquecimiento de la ley de residuos sólidos urbanos que hemos votado en la sesión anterior. Estas leyes realmente demuestran la política de Estado sobre el medio ambiente. Solo eso quería decir, señor diputado. Gracias. Diputada Bargaña tiene la palabra. Gracias. Agradezco y coincido totalmente con las expresiones de la diputada Almirón. Este proyecto se inscribe en la filosofía del recientemente aprobado proyecto sobre residuos y hace cumplir al Estado con esos objetivos, quien da el ejemplo, siendo el primero en clasificar sus propios residuos. Es una conducta muy sencilla. Se necesitan 2 recipientes, uno para los residuos sólidos y otro para los residuos húmedos, y separar todo lo que es residuo informático. Ese mismo residuo, si se tiene en consideración su carácter económico, puede dar posibilidades de cumplir con estas mismas metas de este proyecto, y además nos va haciendo avanzar en una cultura que va modificando conductas de quienes generamos residuos en el Estado. Así que agradezco y solicito a todos mis colegas que lo apoyen. Si no se hace más uso de la palabra, se va a poner a votar en general. Afirmativo. Se va a votar en particular artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, artículo 4 aprobado, el artículo 5 es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado.
Corresponde considerar a continuación el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.980, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación varios inmuebles ubicados en Nueva Escocia, Departamento Concordia, para ser donados a la Junta de Gobierno. Diputado Navarro tiene la palabra. Señor presidente, para que solicitar que este orden del día quede reservado en Secretaría para ser tratado en la próxima sesión. Se va a votar la moción propuesta por el diputado Navarro. Afirmativo. En consecuencia, queda en Secretaría para ser considerado en la próxima sesión. No habiendo más asunto que tratar, queda levantada la sesión.